presentación del lunes de Martes de Cultura, disculpa, de este proyecto que acabamos de empezar. Tenemos el honor de recibir a Vicente Escribano, que ha escrito un libro súper interesante y está acompañado por James Phillips, que nos comentará un poco pues, todo bueno, de dónde nació la idea y cómo se desarrolla un poco este proyecto de este libro, La Casa del Judío. Espero que lo disfruten y bueno, sin más dilación. Gracias. Shalom. Nochada buena. Es lo único que sé de ladino. Vicente Escribano, de profesión, es químico, con una amplia carrera en varias multinacionales. Durante los 7 últimos años de su carrera profesional trabajó en ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y ahí pues, fue responsable mundial de la cadena de suministro y la respuesta logística a emergencias. Y tras su prejubilación en el 2016 hizo un cambio completo de logística y de química a escribir. Y hoy pues vamos a hablar sobre La Casa del Judío, su tercera novela. La primera, que también está atrás, se titula Es un soplo la vida, una reflexión sobre el siglo XX a través de la vida de 2 hermanos, y luego la segunda novela, La fábrica de zapatos, que narra el periplo vital de un niño de Galicia, Amancio, a través de 3 continentes, un poco siguiendo quizá tu vida, ¿no? Abarcando los primeros 50 convulsos y cambiantes años del siglo XX. 3 novelas históricas en 7 años. ¿Qué te llevó a hacer ese cambio tan drástico y a embarcarte en la escritura? Bueno, a mí siempre me había gustado escribir, se me daba más o menos bien desde pequeñito y tal, tengo algunas poesías y tal, alguna cosa que he escrito, pero claro, no había podido desarrollarlo por el trabajo, ¿no? Básicamente por el trabajo, sobre todo el de los últimos años, pero antes también pues era bastante exigente, de viajes, etc. Y bueno, tenía en mente, el primer libro lo tenía en mente cuando me prejubilé en el 2016. Tenía ya escritas en aquel entonces como unas 50 páginas o algo así. Y cuando me prejubilé digo, ahora bueno, yo tengo claro, lo tengo aquí, ya es el momento de... Y salió prácticamente en un año esa novela. Bueno, cometí algunos errores, porque ya digo, yo soy un aficionado a escribir, como el que es aficionado a pintar o es aficionado a la música, etc., ¿no? También me gusta la música, bueno. Entonces, cometí algunos errores que creo haber corregido en las 2 siguientes. Sobre todo en esta, creo que es para mí, creo que es la que es más completa, en el sentido de una narración, bueno, pues que tiene un sentido, que tiene unos personajes bien definidos, ¿no? Y bueno, eso es más o menos lo que... Por eso no hay mucho secreto, ¿no? O sea, me gusta escribir. Yo he disfrutado un montón leyendo esta historia, y me has transportado a 2 épocas bien distintas en la historia. De hecho, la Casa del Judío, al ser novela histórica, tiene 2 comienzos, o 2 puntos de comienzo. Cuando empiezas, es el 25 de julio de 1944, en Normandía, la Guerra Mundial. El personaje se llama Ben, es un soldado americano en la 4ª División Acorazada de Texas, y se despierta en el hospital enterándose de que ha sobrevivido a una, como dices, o como dice la novela, una auténtica carnicería. Su padre, Joseph, Ashkenazi, y su madre, Esther, sefardita. El segundo comienzo tiene lugar 450 años antes.
en 1492, cuando dos hermanos, Jacob y Abraham ben Eleazar, reciben en Córdoba, donde viven, la noticia de que los judíos en España o han de convertirse al catolicismo o ser expulsados. Y Jacob opta por ceder por el bien de sus hijos y, entre comillas, convertirse en lobo. Y esa... no, Abraham, exacto. Abraham decide convertirse en lobo. Jacob sí se convierte, y esa parte de la historia se centra en su hijo pequeño, el más joven, el menor, que se llama Benjamín. Así que Ben y Benjamín. Sí, he querido hacer una... Hay varios guiños en el libro, ¿no? Entonces, el hijo pequeño de esta familia judía de Córdoba se llama Benjamín. Entonces, como tú bien dices, James, bueno, ahí lo que yo me planteé es cómo recibe una familia una noticia de esta envergadura. O sea, el decreto de los Reyes Católicos es el 31 de marzo de 1492. Entonces, allí donde dice, lo que dice el decreto, que lo pongo en el libro, es que los judíos deben de salir de Castilla. Y les da de plazo hasta 1 de julio. Y no pueden llevar nada con ellos. O sea, todo lo que poseen lo tienen que vender, mal vender, porque vendían la casa y por la casa les daban un mulo. Y tampoco no podían sacar el dinero. Y no podían sacar el dinero, o sea, más que, bueno, supongo que las 2 monedas que podían llevar, etcétera. Claro, ahí hay, imaginaros la tragedia y el problema, que intento narrarlo en el libro, de cómo van cuestionando, digamos, y asumiendo esta tragedia, ¿no? Entonces, claro, sobre todo cuando ven que los líderes de la comunidad, pues poco a poco, uno tras otro, van agachando la cabeza, van cediendo. Entonces hay un caso histórico que sale en el libro, que es Abraham Seenor, que era el almojarife mayor de Castilla, puesto altísimo, junto a la reina Isabel. Y entonces llega un momento en que este señor, pues, y junto con su yerno, etcétera, pues decide bautizarse, ¿no? También, ¿no? Bueno, entonces esta familia son 2 hermanos. Ellos deciden, bueno, al final, pues tenemos que pasar por el aro, dijéramos, no hay otra manera, ¿no? Y ahí en el libro describo un hecho histórico que ocurrió en Córdoba, que es un bautizo masivo de judíos, de 200 y pico judíos que se les hizo desfilar, cantando himnos, etcétera, etcétera, hasta la iglesia de San Lorenzo, que es una iglesia de las llamadas fernandinas en Córdoba. Fernando III Santo pues instaló allí varias iglesias donde estaban las mezquitas, básicamente. Esta iglesia particularmente es preciosa, es muy bonita. Bueno, ahí es donde se tuvo, digamos, el bautizo masivo de estas personas, ¿no? Y entonces, como bien dice James, el hermano pequeño decide no agachar la cabeza. Entonces él dice: yo aquí no voy a ser cordero, yo voy a ser lobo. Y lo que hace es que se convierte en familiar de la Inquisición. No sé si mucha gente sabe, los familiares de la Inquisición básicamente eran personas que lo que hacían era, delatar a otros vecinos, a otras personas y tal, al Santo Oficio. Los delataban a veces por cosas totalmente fuera de lugar, se inventaban, etc. Y recibían dinero a cambio, etc. Bueno, entonces es uno de los grupos, dijéramos, nefastos de la historia, los familiares de la Inquisición. Este señor, que cambia su nombre y se llama Fernando de Córdoba, pues se hace familiar de la Inquisición, y además con mucho celo. O sea, él huye a Sevilla, se va a Sevilla. No voy a contar muchas cosas más, ¿eh? Y en Sevilla, pues con el tiempo se ordena dominico. Esto, que puede parecer una exageración, un judío converso que se hace dominico y además inquisidor, pues no era tan infrecuente.
entonces, en aquella época. Hubo muchos casos de religiosos que son judíos conversos y que pues son, como diríamos ahora, más papistas que el Papa, o sea, que son, bueno, tienen un celo tremendo, ¿no? Hay otro religioso que nombro en el libro, que era descendiente de moriscos de Granada. Este señor pues se hace franciscano y la Inquisición lo utiliza muy a menudo para, cuando tenía que hacer pues, interrogatorios, intentar convencer a los moriscos recalcitrantes de Granada para que se convirtieran, pues este señor pues, era el que hacía un poco el trabajo, ¿no? Y bien, entonces hay dos hermanos con dos posicionamientos distintos ante el hecho cruel y tremendo de la imposición, dijéramos, de la religión católica a estas personas, ¿no? Y bueno, de momento eso... El libro está, como estás explicando, lleno de hechos históricos y de hecho yo cuando iba leyendo casi pasaba más tiempo en el móvil buscando todos los eventos, los personajes y digo, anda caray, sí, es verdad esto ¿Conocías ya todo ese material? ¿O lo ibas descubriendo mientras desarrollabas la historia? ¿Cómo pasó? Conocía lógicamente conocía pues, el decreto de los reyes católicos y conocía un poco la problemática de la época, ¿no? Pero mi forma de trabajar es que hay otras personas que lo hacen de otra manera. He leído que otros escritores lo que hacen es que se pasan un año o un año y medio pues, documentándose, leyendo, tomando notas, etcétera. Y yo lo que hago es otra cosa. Yo tengo la trama, los personajes en mi cabeza, escritos también, o sea, un poco, porque luego los personajes van cambiando. Tú lo puedes tener escrito y luego el personaje se te desarrolla de otra manera y es curioso, pero ocurre así, ¿no? Entonces, lo que hago es que si entro en algún tema que desconozco, entonces igual me paso un día o 2 días leyendo, documentándome o más, ¿no? Puede ser un tema técnico, por ejemplo, ¿cómo vestía la gente en el siglo XV en Sevilla? Pues yo no lo sabía, ¿no? Entonces tuve que empezar a mirar, claro, para no decir cosas que son a lo mejor anacrónicas o distintas de lo que eran, ¿no? O, por ejemplo, pues Benjamín, el pequeño, pues al final pues, se convierte en un experto en caballos, ¿no? Bueno, yo de caballos no sabía prácticamente nada, ¿no? Entonces tienes que mirar mucho qué pasa con los caballos, qué pasa cuando se ponen enfermos, cómo se les mira la temperatura a los caballos, no lo sabía, pues se les mira tocándoles las orejas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces pues hay un caballo que las tiene muy calientes y tal, ¿no? Cómo se hierra a un caballo, ¿no? Para no dañarle las pezuñas, qué herramientas utilizan. Entonces, bueno, en el libro hay muchísimas cosas así, pues la guerra mundial que has mencionado, ¿no? Y él pues tampoco sabía ciertos detalles de los armamentos, de lo que pasó en tal batalla, etc. Y eso pues yo pues, me he pasado muchos días o leyendo libros, digamos, relacionados con el tema para no poner nada que fuera inexacto, ¿no? O sea, ¿hubo algo que te inspiró esta historia, que provocó esta historia en ti? Bueno, lo único que diría yo que pueda haber provocado la historia es que yo he tenido siempre una inquietud durante mi vida, ¿no? Por las injusticias, el por qué los poderosos, ¿no? ya sea poderosos por dinero, ya sea poderosos por estatus, porque tienen más influencia o lo que fuera, cómo utilizan ese poder para machacar a otros, ¿no? Entonces, bueno, el caso de los judíos es paradigmático, o sea, todo el mundo lo conoce, pues los judíos han sido, y estamos en un sitio muy especial para decir esto, han sido perseguidos, vilipendiados, ultrajados, matados, etc., en diferentes culturas, o sea, entre los anglosajones, entre los eslavos, entre los rusos, muchísimo, entre los árabes. ¿Cuáles son los motivos? Habría para estar toda la tarde hablando y tampoco me considero un experto para ello, tengo mi opinión, pero bueno, el caso
ha sido este, ¿no? Y bueno, y siempre se ha buscado la manera de causar, o de, no de causar, de achacarles a ellos problemas que las comunidades entonces tenían. Desde, por ejemplo, había cólera o había peste, pero unos judíos, ¿no? Que estaban haciendo tal cosa, o matan a los niños, o etcétera, ¿no? Entonces, claro, como la comunidad judía intentó protegerse a sí mismos y ayudarse entre ellos, etcétera, etcétera, y fueron muy buenos en desarrollarse en muchísimos aspectos de la vida, desde la artesanía, las finanzas, el arte, sí, la música, etcétera, los médicos, la mayoría de los médicos y los buenos en aquella época eran judíos, ¿no? Bueno, pues esto hacía que también pues, estuvieran en el punto de mira de la inquina de las sociedades, ¿no? O sea que es un poco una pescadilla que se mordía en la cola, ¿no? Y esa fue la motivación de escribir este libro, ¿no? Esther es la madre de Ben, el personaje americano del siglo XX. Benjamin, sí. Sí, Ben. Ben, pero para diferenciarlos, uno le llamas Ben y el otro Benjamín, ¿no? Sí. Un poco. Y ella heredó de su padre dos recuerdos. Una es la llave de su casa en Sefarad, en España, y luego la otra cosa es la mitad de un candelabro que se llama Hoshen, una pieza de orfebrería, ¿verdad?, de plata, que iba pasando de generación en generación a lo largo de su familia, ¿no? Hasta llegar a Ben. Y la otra mitad del Hoshen se la quedó el hermano del tatarabuelo que permaneció en España. Explícanos esta historia de las dos mitades. Es bien conocido, ¿no?, el caso de que la gente se piensa que es un poco una leyenda urbana y una exageración, pero no, es cierto que muchísimos judíos que han tenido que dejar Sefarad, pues mantienen su llave, hasta la fecha actual todavía la tienen, una llave oxidada, grande, etcétera, pero bueno, es el símbolo y es lo que ellos tienen para acordarse de lo que fue. De aquello que fue, ¿no? Yo a esto le he añadido, efectivamente, se me ocurrió, pues, el Hoshen, ¿no? Esto es una réplica, ¿no? Es un candelabro de los que utilizan los judíos en las fiestas, ya sea en la fiesta de las luces, o en el Yom Kippur, o en la Pascua. Y Daniel, corrígeme si digo alguna barbaridad aquí no es correcta, no te cortes nada y me dices que no es así, porque bueno, yo lo he estado mirando, pero evidentemente... Cada viernes por la noche. Entonces, este Hoshen, no este, pero un Hoshen, digamos, de unos 10 centímetros más grande, porque aquí se colocan dos velas. Y entonces en las fiestas pues se encienden las velas y forma parte de la liturgia, digamos, de la celebración, ¿no? Entonces, estos dos hermanos parten el Hoshen por aquí y cada uno se queda una mitad. Y este medio Hoshen viaja con las familias a lo largo de las generaciones y tal, y se va junto con la llave, ¿vale? Es un símbolo bueno, primero de la resistencia de los judíos a mantener su identidad a pesar de todas las vicisitudes y los problemas, etc. Y bueno, y al final, no voy a contar el final, pero al final tiene un sentido. Esto tiene un sentido al final. Así que si lo leéis el libro, lo veréis, ¿no? Y lo que también se me ocurrió hacer es que en el Hoshen de la novela pues hay una inscripción que es una oración. Entonces, es una oración que la madre de Ben, pues cuando eran niños, pues se la leía y tal, pero claro, como está partido en dos, solamente se lee la mitad. Entonces también una cosa curiosa es que tiene en cada una de las partes, aquí hay un 50 y aquí hay un 52. Y la gente, tanto unos como otros, se preguntan, ¿y ese numerito qué significa, no? Entonces, pues no lo sé, dice la madre. Pero los niños le preguntan a su madre, mamá, el 50 y ella dice, no sé si sería un número de serie, pero eso no se hacía entonces.
Entonces, no sé qué puede ser. Y al final se descubre lo que es también. No lo digo. Hay que leer el libro, ¿no? Sí. Si queréis verlo, se puede pasar. En la historia de Benjamín, el de Córdoba, hay un personaje, don Pedro del Castillo, que es escribano, y se le describe como, entre comillas, dice, una persona recta y tolerante a diferencia de la mayoría de su gremio. Interesante. Yo no tengo nada que ver. Iba a decir, tu apellido, alguna conexión allí. Es una historia de huidas, continuamente hay huidas, ¿no? La familia de Benjamín que huye de Córdoba a Lisboa. Viven allí un tiempo, les sobreviene una cosa atroz que sobrevive Benjamín. Él huye a Sevilla, de allí huye a Cuba, huye luego a Veracruz. Una huida tras otra. Sí, y ocurría en aquella época también, y a mí me interesaba mucho poner en aquella época, claro, el decreto de expulsión es el mismo año del descubrimiento del Nuevo Mundo. Entonces he querido poner aquí, hay un capítulo que se llama Sevilla, la capital del mundo, porque yo quiero pensar que efectivamente en aquel entonces Sevilla tendría que ser la capital del mundo occidental, no estoy hablando ni de Cathay, ni de Japón, no, pero en nuestro mundo probablemente lo era, ¿no? Y me pregunto, los miles de millones de euros al cambio actual que han llegado y han pasado por Sevilla durante todo el tiempo digamos, de la colonia, ¿no? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Dónde fue a parar? Pues probablemente fue a parar en una gran parte a las guerras de religión, a Flandes, a pagar la batalla de Lepanto, a las guerras de Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sería un poco, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido toda una planificación económica, etcétera? Bueno, entonces Sevilla, tal como aparece aquí, es una ciudad que cada año que pasa ve más barcos, bajeles, galeras, naos, galeones que van al Nuevo Mundo. Cada uno de ellos va cargado con cosas y tal, y vuelve cargado con otras cosas muy distintas, las patatas, por ejemplo, que al principio se utilizaban como alimento para los cerdos, porque que a quién le gusta esto que viene de allá, ¿no? Los tomates creo que se utilizaban más, pero por ejemplo la primera vaca, el primer caballo, el primer cerdo que llega a América, lo llevaron los españoles. La primera vaca se cargó en el segundo viaje de Colón en La Gomera, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir, el intercambio tan fructífero que hubo en este encuentro entre los dos mundos, ¿no? Pues es muy interesante y bueno, y hay un capítulo que habla un poco de Sevilla como la capital del mundo, le llamo yo, una efervescencia total, o sea, la economía, los caballos, o sea, aquí hay Benjamín, como sabe de caballos, se coloca, digamos, en un señor que tiene cuadra y entonces tiene el monopolio del rey para enviar caballos, no solamente caballos, mulas, burros y otros animales, digamos, a América, ¿no? Y entonces él se convierte al final en albeitar. Los albeitar es una palabra muy bonita, árabe, lógicamente, y que es como veterinario de caballos, o veterinario general, ¿no? Eran los albeitars, ¿no? Entonces al final consigue el título de albeitar ya en Cuba. ¿Qué pasó cuando se descubrió el Nuevo Mundo? Porque está Sevilla efervesciendo allí y obviamente se cometieron barbaridades tremendas, Colón mismo, pero hubo otra cara de la moneda también, que fueron las leyes de Indias, ¿no? Sí, a ver, toda conquista es sangrienta por definición. La conquista de Alejandro Magno
de los romanos, de los árabes y la española también lo fue. Y como bien dices, pues Colón fue perseguido en su época. No es aquello de que a Colón se le considera desde nuestros presupuestos actuales como un genocida y una persona cruel. No, no. La reina Isabel, en el primer viaje de Colón, Colón trae un montón de esclavos, de los taínos, etc. Y eso no le gusta a la reina Isabel. Y le pide que los libere, cosa que no ocurre, porque hace como que los liberan y luego los vende como esclavos, ¿no? Pero prohíbe ya en 1493 que se esclavice a los indios. Solamente con dos excepciones, recuerdo una solamente, que sí hay guerra, y la otra no me acuerdo cuál era, pero había dos excepciones, ¿no? Entonces luego vienen las leyes de Indias. Las leyes de Indias son en 1514 y luego se perfeccionaron en 1546 y están consideradas por gente que yo he leído, gente letrados, gente que sabe mucho del tema, como una precuela de las leyes de derechos humanos actuales. Las leyes de Indias lo que hacen es que regulan la vida en el Nuevo Mundo, ¿no? Desde el punto de vista de la vida normal y corriente, desde los matrimonios, las herencias, el comercio, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas dice, ya en 1514, que los indios son súbditos de la corona igual que los españoles, igual, en el mismo nivel de derechos y obligaciones, ¿no? De manera que está prohibido pues, no solamente esclavizarlos, sino, hacerles trabajar más de la cuenta. Las leyes de Indias, por ejemplo, impiden o prohíben que a una mujer embarazada, se la india o no, se la obligue a trabajar, etc. O sea, tiene una serie de elementos así que luego, como digo, se perfeccionan en 1546, que hacen que el código, digamos, civil y penal también de la colonia sea muy importante y muy interesante. Y fijaros, voy a comentar un tema solamente. Tan es así que cuando ocurre la independencia de las colonias, los mexicanos pues mantienen esas leyes. El virreinato de Nueva España, los mexicanos la mantienen. Entonces hay la guerra entre México y Estados Unidos, que creo recordar que fue en 1860 o 56, no recuerdo bien, y los americanos del norte, los yanquis, pues ocupan y toman el 60% del territorio mexicano. O sea, de todo lo que es Texas, California, Arizona, Nevada, etcétera, Nuevo México y tal, ¿no? Y se encuentran con que tienen allí a una serie de indios, los comanches, no me acuerdo cuál es, un montón, y ven que hay unas leyes que los protegen, ¿no? Y que los consideran súbditos. Todos los americanos dicen esto no puede ser, derogan esas leyes y los declaran a esos indios naciones extranjeras. Y entonces, a partir de ahí, anchas Castilla para matarlos a todos y exterminarlos, y muchos indios, de hecho, como Jerónimo, estaba bautizado, se llama así, Jerónimo porque estaba bautizado, pues huyen al México, donde estaban un poco más protegidos, ¿no? Estas cosas, también, por ejemplo, el que se crearan tantísimas universidades en todos los países de América, mucho antes de la primera que crearon los ingleses, ¿no? El mestizaje no solamente estaba permitido, sino que la reina Isabel, en las leyes de Indias, anima a los españoles a que se casen con indias y a los indios a que se casen con españolas. Yo no, en fin, cuando ves que en 1960 o en los 60 en los Estados Unidos están luchando en Alabama para que entren los negros en la Universidad de Blancos, y en Granada en 1560 había un catedrático que era negro, pues dices, pues la leyenda negra, en fin, algo hay, pero yo creo que una buena parte a lo mejor no es muy correcta, ¿no? Entonces, un poco, aquí pongo alguna pincelada de esto y tal, en fin, narro alguna cosa. Sale Bartolomé de las Casas. Hay una matanza que ocurre en Cuba, que Pánfilo de Narváez,
que luego es el conquistador de Florida, pues estaba en aquel entonces, porque el gobernador de Cuba lo envía a perseguir a Cortés, porque Cortés hacía lo que quería y tal, y entonces envía a Pánfilo de Narváez a por él, y lo que ocurre es que Cortés era muy listo y lo aprisiona a Pánfilo de Narváez, ¿no? Y Pánfilo de Narváez está en aquel momento en Cuba y coincide con Bartolomé de las Casas, esto es histórico. Lo que pasa es que yo me he inventado una cena donde están los dos, ¿no? O sea, no se me lo he inventado ya, pero hablan de estos temas, ¿no? Y Bartolomé de las Casas le afea a Pánfilo de Narváez la matanza que hizo en Cuba, en un momento dado, porque se pusieron nerviosos los españoles, pensaban que los iban a atacar y empezaron con los arcabuces y mataron a un montón de indios, ¿no? Estas cosas pasaban y pasaron, ¿eh? Pero Bartolomé de las Casas fue nombrado protector de los indios por los reyes, con atribuciones para denunciar, en fin, había digamos, esta forma de actuar, ¿no? ¿Qué contraste entre las leyes, por ejemplo, que permitieron la Inquisición y luego estas, las leyes de Indias, ¿no? Sí. Tan diferentes y que salen de un mismo lugar? Pues es una buena pregunta que no tengo, no sé, sí, es curioso, es verdad. Sí. La Inquisición se creó en 1478, me parece, precisamente para luchar contra los judaizantes, y contra las herejías de los que se convertían y seguían continuando con la ley mosaica tal y cual. Entonces, por eso se creó. Y luego se amplió digamos, a crímenes que hacían los cristianos, como la sodomía y otras cosas así, ¿no? La usura también, pero claro, sobre todo iba a los herejes, también los protestantes, etc. Esther, volviendo a la madre de Ben, ella siglos después canta canciones en ladino, sí, a sus hijos. ¿Qué suponía o qué supuso el ladino para la identidad? Esto es una joya. El ladino, ahora mismo creo que hay unas 300.000 personas que hablan ladino en el mundo. Que yo sepa, quizá hay más, pero que yo sepa hay un par o tres de periódicos en ladino en Jerusalén y me parece que en Tesalónica, que yo sepa. Claro, los nazis hicieron mucho y se cargaron muchísima gente, ¿no? de sefarditas y tal. Pero yo tengo una experiencia personal, que si queréis os la cuento, que viví una vez en mis viajes. Pues una vez estaba en el aeropuerto de Estambul, esperando el avión, y estás aburrido y tal, y tenía un señor al lado y empezamos a hablar, y en inglés, ¿no? Entonces él notó mi acento español, ¿no? Y entonces él me dice, usted es español, ¿no? Me lo dijo en español, ¿no? Entonces ya cambiamos al español, y dije, sí. Digo, ¿usted? Y él me dijo, sí, bueno, soy español, pero mi familia es de hace 500 años. O algo así, o sea. Y era un sefardita de Tesalónica, luego me lo contó, que yo le notaba al hablar, él hablaba un poco como vuestra merced y como el castellano antiguo, etc., ¿no? Entonces sí, Esther es sefardita. A ella, su madre, le cantaba canciones en ladino, y ella pues tiene 2 o 3 canciones, yo pongo 2 aquí, que ella se las canta a los hijos, ¿no? Y actualmente pues hay cantantes que cantan en ladino, ¿no? Si vais a YouTube y buscáis ladino, canciones en ladino, etcétera, salen unos cuantos. O sea que se está manteniendo, y yo creo que la RAE, la Real Academia Española, está haciendo bastante, pero yo creo que debería hacer más, pero bueno, está haciendo bastante para mantener esa joya, ¿no? Pues es una verdadera joya y suena muy bien, ¿no? Si quieres podemos leer un poco Sí. una de las canciones, que es muy cortita, y veréis un poquito cómo suena. ¿Aquí de habla ladino? Sí. ¿Ah, sí? Entonces, vamos a ver si la encuentro. ¿Y se llama Beno además? ¿Perdona? Como el protagonista. Beno como el protagonista, uno de los protagonistas. Muy bien.
hablando y lo busco. Era una manera de mantener la identidad y también resistencia y pertenencia a la vez, ¿no? Estas tres... Hay una, la dinocomunidad, no sé si estás al corriente. Ahí. La dinocomunidad. ¿La dinocomunidad? Sí. ¿Dónde está? Sí, La que se ocupa mucho está en Estados Unidos. sí, aquí la tengo. Hay dos canciones aquí que Esther narra o canta a sus hijos. Una se llama El Cabretico. El cabritico, sí. ¿La conocen esta? Además, Que es muy larga, esta es muy larga. Y hay otra pequeñita aquí que dice: a la 1 yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tenía amante y a las 4 me casé. Me casé con un amor. Dime, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Si tú no tienes amante, yo te faré defender, yéndome para la guerra. 2 besos al aire di, el uno es para mi madre y el otro es para ti. No sé si está transcrita bien o no, pero un poquito sería la idea de la canción. ¿Alguna razón por qué la familia de Ben se describe como judíos agnósticos? Parece se describe bastante de esa manera, ¿no? ¿Alguna razón en seguir esa línea? Bueno, yo he conocido... Porque celebran las fiestas, el Shabbat, encienden pero las velas, desde un punto sin ser pero no muy practicantes. recitan las oraciones, por ejemplo. Sí, no sé si aquí he cometido un error, pero yo he estado en Israel 2 o 3 veces y conozco algunos judíos de allá y he visto o me han explicado que bueno, durante mucho tiempo, a lo mejor esto ha cambiado ahora o está cambiando, pues había muchas familias que no tenían que eran como los cristianos agnósticos a lo mejor, ¿no? O sea, que estaban bautizados pero que no necesariamente tenían ¿sabes? No eran ortodoxos o no eran practicantes, ¿no? Y entonces yo pongo aquí esta familia que son eso, celebran las fiestas, tienen una identidad, digamos, a nivel de su herencia, ¿no? Pero no son necesariamente muy religiosos, ¿no? En ese sentido. Bueno. En cambio hay una escena muy bonita, creo que es en Veracruz, cuando el grupo empiezan, uno dice, bueno, yo soy... Y entonces empiezan a recitar las oraciones. Claro. En Juntos Veracruz, se reúnen sí. a media escondidas, ¿no? En Veracruz estamos hablando de 1530 30, 40. 30 por ahí, sí. Entonces Veracruz se funda en 1519, o sea que estaba recién fundada, ¿no? Entonces, claro, allí hay un grupo de judíos que han llegado. La Inquisición es prácticamente inexistente, no empezó a actuar realmente en América hasta 1525 o así, y según en qué sitios y tal. Entonces hablan con Benjamín, que acaba de llegar, y así un poco a escondidas y tal, pero le dicen, oye, nosotros nos reunimos el sábado y somos fulano y el otro y aquel y no sé qué. Hay uno que, digamos, lee un poco... Sí. Las escrituras, en fin, nos reunimos y rezamos y tal, y si queréis si os queréis apuntar, pues, Sí. y van un poco, o sea, porque yo quiero imaginar que esto es lo que pasaría Sí. también en nuevos sitios, ¿no? Como puede ser Veracruz, o podría ser pues, en los Estados Unidos o en cualquier otro sitio, donde las comunidades judías pues empiezan a desarrollar su vida, incluida la religiosa, ¿no? ¿Qué quisieras que el libro consiguiera o lograra entre los lectores? Pues mira, me conformaría con que la gente se distrajera leyéndolo y no le pareciera aburrido y, en fin, y aprendiera alguna cosa. Y un poco también la sensibilización para gente que, si bien el tema de la diáspora judía, llamémosla así, o de la persecución, etcétera, pues la gente lo conoce, pero un poco que vieran un poco lo que he querido plasmar aquí
de las dificultades a nivel de una madre que tiene que explicarles a sus hijos por qué nos fuimos bueno, le pregunta a mamá, y teníamos una casa Sí. en España, ¿y por qué nos fuimos? ¿Y por qué no tenemos, porque Y tenemos la llave y no podemos ir? y éramos ricos porque esta llave es muy grande, ¿no? ¿Y por qué nos...? ¿Sabe? Y la madre tiene que explicar eso a sus hijos, ¿no? Entonces, el haber trabajado en el ACNUR también, haber visto muchos refugiados y tal, pues claro, es esto. Entonces no se llamaban refugiados, pero era esto mismo, ¿no? Se van alternando secuencias, ¿no? Porque va saltando de una historia a la otra y se van alternando de dos historias separadas por 450 años. Pero son historias a la vez muy similares, muy parecidas. Hay un poeta británico, Steve Turner, que tiene un poema de 3 líneas. Se titula el poema History Lesson, lección de historia. Dice: History repeats itself, has to, no one listens. La historia se repite, tiene que hacerlo, nadie presta atención. Bueno, Es un poco la sensación que me vino a la mente, estas 3 líneas, ¿no? De al leer esta historia. Porque la historia se va repitiendo y no aprendemos. la historia se repite y la historia es un ciclo también. ¿Sabes? Es un poco lo que quiero decir con el Hoshan también, es un poco que bueno, se ve en el libro como al final se cierran cosas, ¿no? Y por gente que ni lo sabía, que iba a cerrar un ciclo, ni lo pretendía tampoco, ¿no? Y entonces, de alguna manera, bueno, con lo que han hecho y con su... Bueno, quizá porque el americano Benjamin, ¿no? Ben, Sí. que es un profesor de literatura española en Berkeley, pues cuando acaba la guerra y tal, y bueno, pasa mucho eso, cuando se jubila realmente en Berkeley, dice él, bueno, muchos jubilados aquí en Estados Unidos se compran una casa en Florida, ¿no? ¿Por qué yo no me la compro en Córdoba? Dice él, ¿no? Y bueno, va a un simposio en Valencia en la época del postfranquismo, ¿no? Y entonces aprovecha para visitar Córdoba, porque él sabe que su familia viene de Córdoba, entonces se enamora de Córdoba. Se enamora de la judería, se enamora del ambiente, de la tranquilidad de las fuentes y tal, y decide retirarse allí. Y esto es un poco el cierre del círculo. Pero para conocerlo hay que leer el libro. Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, que esto haya despertado. Sí. Sí, has sacado el tema de la Inquisición y tengo entendido, y no estoy seguro, y a ver si tú lo has estudiado, creo que la Inquisición siguió válida en España hasta el siglo XIX. Correcto. Sí. Y yo creo que podían condenar a gente a muerte al principio del siglo XIX. ¿Es así? Sí, ¿Sabes en qué momento se abolió la Inquisición en España? no recuerdo el año, pero creo que fue en 1860 y tantos. Hace 70, finales, por ahí, sí, si no sí. recuerdo. Lo que pasa es que ya la Inquisición, tal como la terrible Inquisición que conocemos y tal, fue la del primer siglo, Sí. prácticamente, de 1470 hasta finales del siglo XVI o algo así, ¿no? O quizá a principios del XVII. O sea, las quemas en la hoguera, etcétera, no ocurrieron ya más adelante, digamos a partir de 1600 y pico, ellos mismos yo creo que en fin, no se atrevieron, ¿no? A hacer estas barbaridades. Lo que sí que hacían era todo tipo de otras barbaridades, o sea, el escarnio público, los capirotes, la abjuración pública de errores, el que esa persona una vez había hecho eso y le habían quitado todos sus bienes y volvía a su pueblo, pues era pues, en fin, lo acosaban, en fin, tenía que salir, lo pasaba muy mal y tal, y eso continuó. Y no solo contra judíos, sino contra protestantes también. También, Sí, claro. sí. Efectivamente. Sí, pero
efectivamente hasta 1800 y pico. Es curioso, ¿eh? Antes de ayer. Yo tengo una pregunta. A mí me interesa, ¿se sabe qué porcentaje de la población judía que vive en España se fue? ¿Qué porcentaje se quedó y se cristianizó? Yo he estado mirando documentación sobre eso, porque efectivamente me hacían la misma pregunta. ¿Cuántos se fueron y cuántos se quedaron? Entonces, es muy difícil, lo que yo he leído es que hay estimaciones, que es muy difícil de realmente estimar, primero porque mucha gente, bueno, todos o la mayoría, la inmensa mayoría se cambiaba el apellido. Entonces, yo no sé si mi apellido es judío, pero es posible que lo sea, porque se ponían apellidos relacionados con la profesión o con el lugar de donde vivían o donde habían nacido, etcétera, ¿no? Entonces, intentaban pasar desapercibidos. Por lo tanto, es difícil saber quién era, digamos, cristiano viejo y quién era cristiano nuevo, ¿no? Se dice, he leído en algún sitio, que hubo comunidades que el 80% salieron. El 80% comunidades, ¿no? De sitios como Córdoba o como Hervás en Cáceres o como Priego de Córdoba también. Pero claro, es difícil de decir. Lo que sí que es verdad es que fue un mazazo económico enorme para todas las naciones que decidieron hacer esa acción, ¿no? Una cosa que se me ha olvidado comentar es que la expulsión de los judíos de Castilla fue de las más tardías. Esto no sé si la gente lo conoce, pero un siglo antes había habido expulsiones de judíos ya en Parma, en Padua, en Venecia, en Milán, en Francia, en Flandes, en muchos sitios, en Inglaterra. Entonces, Castilla fue de las últimas y Aragón, y Portugal fue más tarde, pero también ocurrió, ¿no? Entonces, los países que admitieron a esa diáspora de gente tan bien preparada, porque pues son los que se favorecieron, ¿no? Los turcos, el Imperio Otomano, ¿no? Y también pues lo que en Marruecos se conoce ahora como en Fez, si vas, está el barrio de los andalusíes, que está creado por antiguos judíos sefarditas, ¿no? También. Y muchos otros sitios, ¿no? En fin, no pretendo ser un experto, o sea, que te digo un poco lo que yo he podido leer en lo que me he documentado. Sí, estuve en octubre, noviembre pasado en el puerto de Cartagena y hay una escultura allí y pone Sí. el momento recordando, ¿no? Ese día fatídico, ¿no? Que tuvieron que salir desde ese puerto. Sí. Pues, yo tengo solo una cuestión más. ¿Hay algún tipo de vínculo, una relación entre el nuevo mundo, porque fue el mismo año, el descubrimiento, ¿no? Del nuevo mundo y la expulsión de los judíos? ¿Hay algún vínculo? No, yo pienso que fue un hecho casual, que fuera en el mismo año. Porque sabemos que Colón, digamos, había intentado antes que le pagaran, digamos, su idea, dijéramos, con otros. Había estado en Francia, había estado en Portugal, que yo sepa, no sé si en otros sitios, y le habían dado le habían dicho que no. Entonces, Colón, insistente, pues va a ver a los Reyes Católicos que están en la toma de Granada, precisamente, y los ve en Santa Fe. Y entonces, bueno, consigue finalmente el beneplácito de los reyes para hacer eso, sobre todo la reina Isabel. Fernando miraba más al Mediterráneo, Isabel era más visionaria, ¿no? Consigue además la financiación de un judío valenciano, Luis de Santángel, menudo apellido se puso el nombre, ¿no? Pero, que es el que paga, digamos, las 3 carabelas primeras del primer viaje de Colón, ¿no? Así que no, yo creo que es una cosa, digamos, totalmente casual.
nada. O sea, de alguna forma, Sí, Isabel la Católica lo que quería es unificar. totalmente. Y entonces eliminar elementos extranjeros como judíos, moriscos, Sí, etc. efectivamente es así. Y de hecho, así como he comentado antes, lo de las leyes de Indias y tal, es verdad que con los judíos, obviamente, no les pasa una, porque hay el decreto de expulsión en 1492, y con los moriscos los traicionan los reyes católicos, porque les prometen, las capitulaciones con Boabdil establecen que se les permitirá mantener sus costumbres, sus vestimentas, su comida, su religión, vamos, por todo el tiempo, no para siempre, ¿no? Y no pasan ni 12 o 15 años cuando el cardenal Cisneros pues empieza a hacer todas las conversiones forzadas y sus bautismos forzados hasta que consigue, digamos, convertir a todos, ¿no? O expulsar a los que no. O sea que ahí sí son dos varas de medir y desgraciadamente son temas que están en nuestra historia, los dos, lo bueno y lo no tan bueno, ¿no? Muy bien, pues Vicente, muchas gracias por este tiempo y gracias a la comunidad israelita de Barcelona Sí, muchas gracias por también. esta invitación de poder presentar la Casa del Judío en este martes de cultura. Y gracias a todos los que habéis venido esta noche, que disfrutéis al menos o más que yo también al leer el libro. Y si es el primero que conocéis, pues que busquéis también los anteriores y estéis atentos a alguno nuevo quizá. Vamos a ver. Vamos Gracias. a ver, ¿no? Pues y que la memoria de todas las personas que perdieron sus vidas en el Holocausto y en los autos de fe sea una bendición para todos nosotros. Sin Jonam, Dirraja. Amén.